Ok. Sean ustedes bienvenidos a una presentación en la que hablaremos sobre la actividad turística sucedida en el 2018, 19, 20 y 21. Una ubicación breve. Como objetivos tenemos el general, que trata de situar a los interesados dentro de la dinámica de la industria turística gestada durante ese periodo de tiempo. Y como específicos tenemos el analizar la actividad turística a nivel mundial y en el Ecuador durante los últimos 4 años, así también como enfatizar en puntos de interés que inviten a la reflexión de todos los participantes. Como introducción tenemos que las personas que están interesadas en el turismo tienen la obligación de conocer datos de información que les permitan situarse en tiempo y espacio para conocer lo que es completamente la actividad turística. Y para analizar la dinámica turística en el mundo, analizaremos los arribos a nivel mundial. Y se trata de que en Europa el 51% de los arribos los tiene este continente, mientras que el 15% lo tiene América. Y que para el 2020 hubo una caída de menos 73% en los arribos, con solamente 300 millones de arribos en el mundo. Un dato interesante es que los especialistas de la OMT pronostican que para julio y septiembre habrá un repunte en las llegadas mundiales con 66 y 22% respectivamente, como podemos ver aquí. En cuanto a los ingresos, se los lleva en su gran mayoría Europa con un 40%, mientras que para América únicamente el 22% le corresponde. Y para el 2020 se registró únicamente 538 billones de dólares. En el 2021 se pronostica, según la ONU, que habrá una caída de hasta un 45% en los flujos mundiales, en donde el área de viaje y turismo, la hotelería y restauración serán los más afectados, con una caída de menos 94%. En cuanto al propósito de viaje, se destaca que en su mayoría, en un 56% hasta el año 2018, prefieren viajes de ocio, de recreación y de vacaciones. Para el 2021 se pronostica que habrá un incremento en la demanda de actividades turísticas de naturaleza al aire libre. Dentro del ranking de los países más visitados se encuentran para el 2018 Francia, para el 2019 España y para el 2020 Italia. Llama la atención el caso de México, que se posicionó en segundo lugar en ese año 2020, y también la constante de Estados Unidos, que se ha posicionado en los 3 primeros lugares durante esos 3 años. En el ranking por continente, pues en América Latina se encuentra posicionado en primer lugar México. Para el caso de Ecuador se encuentra en el puesto 12 de 35 países. En cuanto al mapa de restricciones, tenemos que los países en color azul son aquellos que tienen parcialmente abiertas sus fronteras al turismo, entre los cuales se encuentra el Ecuador. Estos datos hasta febrero del 2021 según la OMT. Para el caso de la dinámica turística en el Ecuador, tenemos lo siguiente. En cuanto a lo que son las llegadas, tenemos que para el año 2021 hay únicamente 166.443 llegadas, que el grupo mayoritario fue las personas de 40 a 49 años. Más sin embargo, durante el 2018, 19 y 2021
y 20, el grupo mayoritario que nos visita son gente de 30 a 39 años. Los meses que más nos visitan prácticamente son en los meses de julio, que representan una constante. Y la gente que más nos visita o el sexo que más visita son hombres. Toda esta información sin contar con la población venezolana. El aporte del turismo al PIB. Bueno, tenemos que para hasta el 2020 el aporte del turismo al PIB fue de $1.117.000. Y según un dato del Banco Central del Ecuador, se prevé un crecimiento del 2,8% del aporte al PIB. La balanza turística, ya haciendo los cálculos de egresos e ingresos por razón de turismo, nos queda lo siguiente, que en el 2020 se queda con las divisas totales de $171 millones, y llama la atención el caso del año 2019, en donde tenemos solamente 637 millones, que si bien es cierto la pandemia no se manifestaba, ya había una baja en la balanza turística para ese año. En el tema de las inversiones es un dato muy importante, porque en las inversiones el área que más se invierte es el alojamiento. Sin embargo, para el 2021 se invirtió una cifra bastante grande de $114.9 millones en el área de operación turística, lo cual puede tratarse o deberse a que había proyectos de reactivación turística para ese año. En cuanto a lo que son las ventas, las provincias que más venden son Pichincha y Guayas. Llama la atención el caso de Galápagos, que si bien es cierto se posiciona en tercer lugar en el año 2019, solo tiene una participación de 6,84%. Esto puede deberse a que nuestro país no lo promociona tanto como lo hacen nuestros países vecinos, los cuales sí lo venden, ¿verdad? Llama la atención también que es la alimentación la que más vende. Eso quiere decir que posiblemente hay más servicios de alimentación o hay más inversión en este aspecto, lo que lleva a pensar que la actividad turística en el Ecuador abarca básicamente alimentación. En cambio, hablando de las áreas protegidas, es muy interesante lo que pasa en este segmento, ya que pues existe un target consolidado, ya que se registran 2 millones de visitas anuales hasta 2018-2019, lo cual es un dato bastante interesante, ¿no? Así también como que son en su gran mayoría la población nacional la que visita estas áreas, lo cual pues hace generar aquí un mercado interesante, ya que si bien es cierto no se paga entradas a las áreas protegidas, también es cierto que para movilizarse se requiere de transporte, se requiere de alimentación y posiblemente un alojamiento dependiendo de dónde se vaya, lo cual ya genera un movimiento económico interesante. Hasta el 2021 el área más visitada fue la de Cotopaxi, posiblemente porque fue la primera que abrió las puertas al turismo después de protocolizar su gestión. En cuanto a lo que es la gestión del 2018, tenemos lo siguiente. Para este año se trabajaron tres ejes principales: promover el turismo interno, incrementar el turismo receptivo y la atracción de inversiones. Así también como que se desarrollaron o se empezaban a desarrollar los proyectos de pueblos mágicos y proyecto Riviera del Pacífico. Además, se intentó crear alianzas con la universidad y también con el ministerio para poder gestionar la profesionalización del turismo. Sin embargo, no se logró consolidar del todo. Pero además también se crea la declaratoria 256 por parte del gobierno nacional para crear el protocolo de cielos abiertos, lo cual pues permitió traer nuevas aerolíneas
como lo es la Láser, como es la Spirit Airlines y como es Aeroline. Otra de las cosas interesantes que se dieron en el 2018 es que se creó el portal Geobit, el cual pues brinda datos en tiempo real sobre el movimiento turístico interno. Revisando un poco de lo que fue la gestión turística 2019, tenemos para el 2019 se continúa con el proyecto Pueblos Mágicos. Se lleva a cabo el concurso Ecuador Chocolate Awards. Así también pues se crea la campaña Ecuador nos une, la línea que nos une. En cuanto a lo que fue la gestión del 2020, aquí en este año se empiezan a realizar proyectos de reactivación turística. Entonces se trabaja un poco en el tema de la flexibilidad, de la liquidez, de la confianza, la seguridad y la empleabilidad. Algo muy importante que pasó en este año es que se crea el 19 de noviembre del 2020 una política pública de turismo accesible en alianza con el MINTUR, el CONADIS y el FENADIF. Además, se empiezan a crear protocolos para todos los establecimientos turísticos y se empieza a promocionar el sello Safe Travel emitido por la WTTC. Es interesante que en este año se logró crear un atlas turístico del Ecuador, así también como que se logró una articulación con el CONGOPE, el AME, con Agopare y CNC para lograr la descentralización de la actividad turística. Posteriormente empezaron a crearse un protocolo de apoyo, el cual tiene el nombre de aislamiento preventivo obligatorio, donde se establecen los procesos de ingreso al país. En cuanto a lo que es la gestión del 2021, en lo que va de enero hasta el presente mes, tenemos lo siguiente. En primer lugar, se designaron ya al ministro y al viceministro. Y tenemos lo siguiente. Se denominó como ministro a Nils Olsen y como viceministro a la señora Ana García Pando en mayo. Hasta esta fecha tenemos ya diseñado un plan de turismo preliminar para avanzar con los proyectos de reactivación, en donde se destaca principalmente lo siguiente, que va a volver el tren Ecuador, que habrá un descanso tributario para el turismo y además un impulso al turismo rural y comunitario del Ecuador. Se conformó también ya una comisión ad honorem que dictará o redactará la nueva ley orgánica de turismo, en donde se destaca que existe una poca participación de la academia, según Enrique Cabanilla en un post de Twitter que comentó nuestro colega aquí en la Universidad Central del Ecuador. El ministro de Turismo mencionó también a Boder, una actriz estadounidense, como una embajadora del turismo ecuatoriano, lo cual pues ayuda a promover, a promocionar nuestro país internacionalmente.
Y ya para finalizar, a manera de conclusiones, tenemos lo siguiente. A nivel mundial, se pudo observar que el 51% de los arribos los abarca el continente europeo. Además que en el 2020, América superó a Asia en el número de arribos con 13 millones de arribos. Probablemente debe ser porque Asia fue el origen de la pandemia. Entonces, América fue un destino alternativo. Según la OMT, podría haber un repunte, un aumento en los arribos mundiales en el mes de julio y de septiembre del presente año. Además, también pronosticaron que habrá una mayor demanda de turismo de naturaleza en todo el mundo. Fue una sorpresa que en el año 2020 México se posicionara como segundo destino a nivel mundial. Y ya para hablar un poco del Ecuador, tenemos lo siguiente, que Ecuador se encuentra en el ranking 53 de 194 países en todo el mundo y dentro de América se encuentra en el puesto número 12 de 35 países. La mayoría de los arribos en el Ecuador los hacen hombres y el grupo etario que más llega al Ecuador es de 30 a 39 años. Además, la mayor cantidad de inversiones se las realiza en el área de alojamiento, pero en el 2020 se realizó una mayor inversión en el área de operación turística. Las provincias que más venden son Guayas y Pichincha. Y un dato muy interesante es que las áreas protegidas mueven un aproximado de 2 millones de personas anualmente, lo cual es un target muy importante para poder analizarlo. Agradecemos su amable atención y esperamos que esta información haya sido de mucha utilidad para su formación.